Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Historia, Cultura e Identidad, producido por Astran Cultura. Soy Andy Javier Correa Montejo y me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, hola. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya aquí en este segundo programa en el que vamos a hablar de monumentos, de estatuas, de espacios de nuestra Ciudad de México, donde precisamente la presencia de estos nos recuerdan mucho la identidad, la historia, de dónde venimos, ¿no? Qué pasó con nuestros ancestros en esta historia tan especial de nuestro país. Vamos a continuar con la segunda parte porque si queríamos hacerlo en un solo programa no nos era suficiente. No, no era suficiente. Iniciamos entonces hoy con el un monumento a la Revolución. Bueno, es un monumento bien especial. Les digo bien especial porque de entrada inicialmente no fue planteado para ser un monumento, ¿no? ¿no? Sino que Porfirio Díaz quería regalarle al Poder Legislativo Era un de proyecto nuestro más país, grande. ¿verdad? Uh-huh. Un palacio. Era el Palacio Legislativo. Y curiosamente, si hiciéramos una línea recta entre el lugar donde puso la primera piedra para este Palacio Legislativo y el Zócalo, están alineados el Poder Legislativo allá, después la Suprema Corte de Justicia por la línea recta y al final el Palacio Nacional. Sin embargo, es un proyecto que se inicia y que no se le ve conclusión. Junto con el Palacio de las Bellas Artes, en lo que se refiere a edificación urbana, son los únicos edificios que se ven truncados, ¿no? Precisamente por el proceso revolucionario y la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Lo empiezan a construir por ahí de 1908, 1910, ¿no? Y pues de alguna manera pues no tienen cómo concluirlo por el proceso urbano. Triunfa la revolución y no se le hace, entre comillas, caso al espacio, ¿no? Queda nada más la famosa cúpula, ¿no? Y algunas cosas que estaban ahí en ese monumento, ya detalles de bronce que iban a estar en el Palacio Legislativo, los quitan y los guardan. Pero entonces aparece el arquitecto Carlos Obregón Santacilia precisamente para que nuevamente este proyecto del arquitecto francés Émile Bernard vuelva a tener un espacio de desarrollo, ¿no? Y es hasta los años 30 precisamente, lo concluye en el año de 1938 el Monumento a la Revolución, en donde ya a partir de ese momento, pues prácticamente todo lo que son los festejos del día 20 de noviembre, pues se llevan a cabo ahí. Y poco a poco empezaron a poblar las columnas de este monumento, ¿no? Y de tal suerte que en 1938 1942 se llevan a Venustiano Carranza y lo entierran en una columna. ¿Fue el primero? Fue el primer presidente de la Revolución que colocan sus restos ahí. Después, en 1960, se llevan a Francisco I. Madero. De él sí me acuerdo muy bien cómo lo hicieron, ¿no? En 1969 se llevan a Plutarco Elías Calles. En 1970 se llevan a Lázaro Cárdenas y concluyen, es el último que han puesto ahí como mausoleo, con la idea de mausoleo, es a Francisco Villa. Lo llevan en el año de 1976, ¿no? Okay. Y bueno, por el resultado de la propia revolución, dicen que cómo los fueron a poner juntos a ellos, ¿no? Con tanta contradicción, ¿no? Y bueno, sabemos, ¿no? De algunas familias que no dejaron que... Pues para que se empiecen a llevar bien, ¿no? Sí, para que se empiecen a llevar bien. Se reconcilien en la otra vida. Exacto. Supimos, ¿no? Por ejemplo, Sí. específicamente el caso de Zapata, ¿no? Él sigue enterrado en Cuautla, que cuando le dijeron a la familia que si se lo podían llevar allá al monumento a la revolución, la familia Zapata dice, no, que se quede aquí en Cuautla, ¿no? Pero ahí están enterrados, ¿no? Y bueno, el monumento a la revolución es icónico en términos de qué, ¿no?
¿En qué momento se empieza a llamar Monumento a la Revolución? ¿En qué momento cambió bien la perspectiva de lo que iba a ser antes? Ajá. ¿Y en qué momento dicen va a ser Monumento a la Cuando Revolución? se lo encargan precisamente al arquitecto Obregón Santacilia, ¿no? Ok, Un monumento que de alguna manera resumiera ya la institucionalidad de la revolución, si lo podemos decir así. Si en efecto, como dijimos, ¿no? Los que estaban ahí se hubieran peleado, se seguirían peleando, ¿no? En este momento ya era un concepto de reconciliación y hablar de la Revolución Mexicana ya sin la carga tan fuerte emotiva de las facciones, ¿no? Es decir, claro. los que estuvieron del lado obrero campesino, los que estuvieron del lado pequeño burgués, o los que estuvieron de parte de X, de Y o de Z. O sea, hay un cambio ya, ¿no? La institucionalización de la revolución. El discurso ya era muy parecido, ¿no? Podías hablar del discurso carrancista sin pelearse con el discurso villista o el discurso zapatista, ¿no? Entonces, ya en este momento, dicen, la revolución está institucionalizada. Exacto. Uh-huh. Lo que importa fue el resultado y a partir de eso se construyó como más una conmemoración completa del monumento, ¿no? Exacto, sí, es así. Y en donde yo prácticamente todas las facciones estaban ubicadas, ¿no? En el proceso de desarrollo del partido en el gobierno, ¿no? Ya sabes, primero Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, y ya en los años 40 el famoso PRI, ¿no? Entonces ya estaba todo de alguna manera amalgamado, que ya no había un pleito directo, Sí, ¿no? un choque en tiempo real. Sí. Okay. Entonces, este monumento a la revolución tiene esa característica, ¿no? De que es el que amalgama, o el momento en que se siente amalgamado el proceso de 1910, prácticamente 1920, ¿no? Era muy especial porque hasta podías pasar al ladito del monumento, había calles y cosas de ese tipo, ¿no? Y hoy día el monumento, pues ya no puedes pasar, es una plancha grande que tienes que manejarte alrededor, tienes que ir a pie si quieres estar si quieres cerca. entrar en la parte del centro, sí. Y por otro lado, bueno, se le dieron toques muy modernos para el centenario de la Revolución. Ya tenemos hacia la parte del centro un elevador que te sube a la parte más alta del monumento, ¿no? En la parte de abajo se hicieron oficinas, si no mal recuerdo está el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El museo. Hay un museo, sí, hemos estado ahí inclusive presentando materiales. Y bueno, es un espacio que hay un nivel alto de recurrencia, ¿no? De recurrencia para determinado tipo de ceremonias, no solo las de los héroes que están enterrados ahí, ¿no? Sino ceremonias que tienen que ver con algunos movimientos, ¿no? Muy interesante el lugar, hay hasta una maquinita de ferrocarril, cosas de este tipo, sí, como parte del paisaje del monumento a la revolución, ¿no? Colocado en un espacio que pues hoy día tiene mucha funcionalidad. Enfrente tenemos otro edificio que me parece uno de los más interesantes del Art Deco mexicano, que es precisamente el de los Pelotaris, ¿no? El Frontón México, ¿no? Sí. Y en algunos lugares por ahí muy cercanos, buenos restaurantes. Hay que recordar que esta colonia que se llama Tabacalera, algún tiempo algunos de los espacios, no sé, algunos barecillos, cosas de este tipo, era un lugar donde se reunía mucha gente de la República Española. Muchos de los españoles refugiados en nuestro país se reunían por estos espacios, ¿no? Y curiosamente por ahí, en una de las calles que están cerca del Monumento a la Revolución, también está el lugar, la casa, en la calle de Emparam, donde se conocieron Fidel Castro y el Che Guevara. Wow. Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Y en uno de los parquecitos de la colonia Tabacalera, atrás del Museo de San Carlos, está una estatua también del Che Guevara, ¿no? O sea, es un espacio muy, muy especial. De hecho, también por ahí cerca está aquella casa donde
se dio el famoso baile de los 41, ¿no? Es una Sí. colonia clásica de finales del Porfiriato que, bueno, ha tenido ya, como dijimos, toda esta historia, ¿no? Es la colonia tabacalera, estación del metro Revolución también. Revolución, ¿no? Sí. Sí, todo esto es un espacio muy bonito. Por un lado tienes pues la calle de la avenida de San Cosme, o ahora la México Tenochtitlan, antes llamada Puente de Alvarado, ¿no? Y por el otro lado, en el lado sur de todo de esta colonia, de estas manzanas, pues está el Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un lugar muy bien ubicado. Alguna vez, en esto de la difusión del deporte aquí en nuestra ciudad, había una carrera que se llamaba Símbolos Patrios. Okay. Y Símbolos Patrios empezaba en Chapultepec y terminaba en el Monumento a la Revolución. O sea, era parte de esto. Okay. ¿Cómo cuánta distancia será? Es poca, No es 5 tanto, kilómetros. ¿no? No sé, es como mucho. 5 Sí, muy kilómetros. poca. Pero bueno, el detalle es que se juntaba muchísimo, ¿no? Sí. Y esto de vincular, por ejemplo, el hablar de símbolos patrios con estas carreras, estas vamos a llamarlo así, eventos populares, bueno, siempre llevan ese sabor, ¿no? Es un sabor muy interesante, ¿no? Hay que recordar, curiosamente, que en muchas de las carreras, antes de iniciar, de que den el disparo de salida, se canta el himno nacional. Y terminando el himno nacional se oye el disparo del juez, ¿no? Para iniciar la carrera, ¿no? Wow. Y así era en aquel tiempo la carrera de símbolos patrios, que ibas por todo Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, pasabas todo esto, doblabas en Insurgentes para después agarrar precisamente la entrada al Monumento a la Revolución. Bueno, el Monumento a la Revolución sí tiene esta característica, ¿no? Es un espacio grande, es un espacio que, si bien no tiene la gran decoración, es un espacio muy sobrio, ¿no? Y que ese sentido se le quiso dar al lugar, y eso es lo que lo hace excepcional, ¿no? La sobriedad que puede tener en sus bases, independientemente de toda la decoración que lleve alrededor. Podríamos decir que es el segundo monumento más importante y famoso de la Ciudad de México, ¿no? Después del Ángel de la Independencia. Sí, el Monumento a la Revolución, sí. Inclusive es una zona tan especial, ¿no? De ahí hay al lado está la CTM, ¿no? La Central de Trabajadores, y hay muchos hoteles de una categoría, pues vamos a llamarla así, para la clase media, ¿no? No para el turismo que viene de otros países, que es muy recurrido, ¿no? Los espacios que están por ahí, ¿no? Algunas cafeterías, algunos restaurantes, sí es un lugar que tiene mucho movimiento. Y bueno, así como decimos que también se hacen algunas ceremonias, pues también se hacen ferias de libro y también se hacen exposiciones y se hacen cosas de ese tipo, ¿no? Perdón. Es un espacio para conglomerar a muchos movimientos sociales, ¿no? Ajá, pero también populares, cosas populares. Si lo que no le han adicionado, por ejemplo, es cosas de baile, ¿no? No ponen una orquesta y la gente va a bailar ahí al Monumento a la Revolución. Aunque alguna vez me parece que rompieron un récord Guinness ahí porque fueron vestidos de Michael Jackson en Thriller y alguna cosa así. Ah, sí, como fue un evento de Día de Muertos, Halloween, ¿no? Y fueron a bailar y algo así pasó. Sí. Pero no se le da tanto esta característica al Monumento a la Revolución. Igual el Año Nuevo Mexicano también se celebra ahí. Ajá. En el Monumento a la Revolución. Sí. Y vuelvo a insistir, ¿no? La comunicación que tiene se me hace que es muy importante. El espacio, las líneas del Metrobús, las líneas del metro y bueno, los autobuses que pasan por Reforma lo hacen en un lugar muy comunicado. Bien, este es el Monumento a la Revolución. Ahora pasamos con otro monumento, que sí, así como que es súper, de alguna forma medio, todos sabemos que existe, pero nadie se pone realmente a apreciarlo, que es precisamente el Monumento a la Raza.
sabemos, ¿no? La estación La Raza del metro, Sí. ¿no? Y bueno, sabemos que hay un centro médico nacional, La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y que es una glorietota bien grandota, pero no tienes la posibilidad de apreciarlo realmente, ¿no? Y créanme que es un monumento muy, muy, muy interesante, porque para desarrollarlo, intervinieron muchos artistas, ¿no? Que hicieron los relieves que tienen, ¿no? Jesús Contreras, y para adornarlo participaron muchos artistas, ¿no? Muchos artistas que realmente en sus relieves ponen mucho de las características de esta identidad mexicana, de ahí el nombre de Monumento a la Raza. Inclusive el águila que está en la parte superior es precisamente el águila, una de las águilas que sacaron del Monumento a la Revolución, ¿no? Los relieves son de Jesús Contreras, de Águila de George, ¿no? Los taludes Xochicalco, la escalera teotihuacana, es un proyecto, ¿no? De Francisco Borbolla, y los grupos escultóricos que están alrededor son del arquitecto Luis Lelo de la Rea, ¿no? Este monumento, para verlo cómo era cuando lo hicieron, y que realmente, entre comillas, en aquel tiempo se podía apreciar, hay que ver una película de Tintán que se llama El Revoltoso. Ahí en la película del Revoltoso ocurre una situación al pie del monumento, le secuestran a la novia a Tintán, ¿no? Ok. Entonces, ahí ves cómo era realmente el monumento, ¿no? Y ese monumento Ujú. funcionó así hasta que por ahí de 1978 se les ocurrió hacer la cuestión esta de los ejes viales, ¿no? Y a partir de ese momento sabemos que existe el Monumento a la Raza, sabemos que hay muchas cosas que se llaman la raza, pero realmente dejamos de ver lo hermoso que es este monumento. Vuelvo a insistir, es un trabajo muy especial en donde muchos de los elementos de los pueblos originarios a través de su arquitectura se pueden ver y son bonitos, es muy apreciable, ¿no? Pero que hoy día, porque estás en un momento, en un punto donde el circuito interior llega y le das la vuelta y sales a Calzada Vallejo y sales a no sé dónde, se pierde este monumento Ujú. de realmente del paisaje urbano. No se le da el nivel que debería de tener en lo que respecta a su a la forma en que tendríamos que admirarlo. Esa sería quizá la palabra, verlo. Sí, es un estupendo monumento. Esa es la raza. Perfecto. Sí, me gusta muchísimo que complementa muchos elementos de nuestras raíces mexicanas Ajá, de una forma como muy vanguardista que no habíamos visto antes en ningún monumento, ¿no? ajá. Y es algo que no se aprecia lo suficiente, pero que cuando vas y literal decides observarlo a detalle y todo, puedes encontrar esos pequeños rasgos que justo demarcan su propio nombre, ¿no? Que es el monumento a la raza, nuestra raza de Ajá. origen. Sí, sí, sí. Sí, Ahí claro. está, ahí está. Y Ujú. como quiera que sea, ¿no? Esto tendríamos que superarlo precisamente con programas de más fuerza en la difusión, ¿no? Porque los artistas que participaron, los arquitectos que Ujú. participaron, ¿no? Y lo que realmente hicieron es observarse bien, ¿no? O sea, no se vale perderlo en la selva del asfalto, o ahí no se valdría perderlo ahí, ¿no? Ujú. Ujú. Es ese. Ahora, vamos a pasar a otro monumento también muy especial, construido también más o menos en la época del presidente Miguel Alemán, que es el No, monumento a la a madre. la madre. En Ujú. este caso, bueno, este monumento eh, también responde, ¿no? A una época de reivindicaciones nacionalistas cuando es desarrollado en la época de Alemán, ¿no? Que en este caso tiene una gran virtud, ¿no? Que es exaltar el cariño, el afecto, la vinculación que todos tenemos precisamente con el elemento materno, ¿no? Con esta madre eh, protectora, educadora, guía de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces esto pudiera parecer
tan especial, ¿no? De recordar, pero el haberlo llevado a un monumento, pues también es importante, ¿no? Y se desarrolla en una vieja estación de tren, ¿no? En una vieja estación de tren era la parte oriente de una de las estaciones de ferrocarril de la Ciudad de México, y a partir de ahí se construyen, ¿no? Vuelvo a decir, en la época precisamente de Miguel Alemán en la presidencia de la República, ¿no? De hecho, sufrió mucha consecuencia del sismo aquel del año de 2017, ¿no? Y se tuvo que hacer Se un tuvo proceso que, de restauración, ¿no? total y completo, ¿no? Ajá. Y bueno, entre el 17 y el 18 se hizo esta reconstrucción del monumento a la madre, ¿no? Y hoy día, si uno va, por ejemplo, los domingos, hay un jardín de arte muy interesante, ¿no? Donde puedes encontrar pintores, escultores, diferentes tipos de artesanías, ¿no? Y tiene Ujú. mucho movimiento, y créeme que encuentras buenas piezas. Y curiosamente, ¿no? Este jardín de arte que está ahí en el Monumento a la Madre, en todo este espacio, en la calle de Sullivan y Villalongín, entre estas dos calles, tiene la Insurgentes, Villalongín y Sullivan, eh, tiene la presencia de muchos extranjeros, ¿no? Que vienen a comprar arte mexicano. Y hemos sabido de artistas mexicanos que son contratados para el extranjero y para hacer obras para el extranjero, Ujú. y que los conocen ahí. Creo que esto me Ok. parece que es muy interesante, ¿no? Que aparte de ser monumento a la madre, pues en sus opciones que tiene esta, ¿no? De hacerlo un jardín de arte, ¿no? Un jardín en donde puedes conseguir algunas cosas para tu casa con buena calidad, ¿no? Porque no es una simple artesanía, ¿no? Sí hay este nivel del arte, del artista mexicano del momento. Me gusta que cada monumento de los que hemos hablado, literal, construyen a nivel social una como tradición, ¿no? O sea, por decir aquí lo del parque que está dedicado a la parte artística. Ajá. El Ángel de la Independencia, cuando ganamos algo, una celebración, ¿no? En la parte del Monumento a la Revolución, ciertos espacios para protesta, difusión social de ciertos grupos y todo. Entonces cada uno va armando también como un centro de reunión que está especializado, ¿no? Que se va como distinguiendo. Sí, claro, claro. Y Sí, tienen ese valor, claro que tiene ese tienen ese valor. valor, ¿no? Y el caso del Monumento a la Madre, pues sigue siendo eso, ¿no? O sea, no solamente es el 10 de mayo, ¿no? Sino el espacio permanente del reconocimiento que siempre se dice, ¿no? Que debe tener pues nuestras progenitoras, ¿no? Y aparte como cultura, Ujú. nosotros estamos siempre estamos muy cercanos a este concepto de la madre, también por la Virgen de Guadalupe. Ta- O sea, hay como una mm, apreciación muy fuerte a la madre a partir del concepto que tenemos con la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, este Ujú. monumento. Es como un lenguaje que ya todos demarcamos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, y viene precisamente eso, de la práctica es ancestral, ¿no? Sí. De nuestra madre, la madre de nuestra raza. Digo, es eh, muy especial, y es un gran acierto, ¿no? El poderlo tener así, este acercamiento, ¿no? Ujú. Hoy día, otra de las cosas en las que nos hemos distinguido, y digo nos hemos distinguido, y hasta se cacha de la globalización algunos detalles y se bajan. Otro espacio que tiene mucho manejo es el del Día de Muertos, ¿no? Claro, sí, por Que ya supuesto. hasta desfile, ¿no? Sí, Y en este caso tienen también su raíz ancestral, ¿no? Con los zumpantlis que teníamos, que sí. eran precisamente de los cráneos. Entonces, también es una tradición que viene desde los pueblos originarios de nuestro país. El caso de Tonantzin, nuestra madre, la madre de nuestra raza, pues sí, también viene desde aquella época, ¿no? Ese es el monumento a la raza. A la Ahora, madre. a la madre, perdón, ya estaba ya. Perdónenme, sí, el monumento a la La madre. madre. Por andarle cambiando para ver eso, ¿no? Por eso me pasó por eso. Bien, ahora, otro de los monumentos que tenemos, vamos a ver un par de monumentos que también es en la ciudad, y que uno es, también me parece maravilloso, es el que le hicimos a los famosos niños héroes, ¿no? Hay uno que está hecho en la época porfiriana, que está precisamente justo abajo
en una de las calzadas que circundan precisamente el Cerro de Chapulín, ¿no? Así sería el costado oriente del cerro, pues tenemos un monumento, el primer monumento que se hizo a los niños héroes, ¿no? Y este monumento a los niños héroes, bueno, pues es visitado inclusive 100 años después de, de la batalla del 13 de septiembre en Chapultepec por el propio presidente norteamericano, por Harry Truman con el presidente mexicano Miguel Alemán, ¿no? Están ahí, él ofrece una ofrenda, ¿no? Después de todo lo que nos hicieron, 100 años después, siquiera llevó una corona de flores, y a partir de ese momento, pues se construye lo que es llamado el altar a la patria, ¿no? El altar a la patria, que es la principal escultura, es la madre patria cargando a uno de sus hijos muertos, ¿no? Y alrededor de ellos, precisamente, 6 columnas, ¿no? Con copetes de bronce, con águilas de bronce, que son precisamente, vamos a llamarlo así, la simulación, el simbolismo del fuego encendido, ¿no? Para, en este caso, los héroes de Chapultepec, aunque pues también podemos decir que pues es a todos los mexicanos que murieron durante la época de la intervención norteamericana en la guerra 46-48, ¿no? Este monumento, ahí es donde se celebra cada 13 de septiembre la ceremonia, vuelvo a insistir, el altar a la patria. Fue construido entre el 47 y el 52, en pleno presidencia de Miguel Alemán, ¿no? Y curiosamente, antes estaba, lo conocemos ya ahora en los tiempos modernos, en donde casi se delimita con el circuito interior. Pues el circuito interior es después, ¿no? Y precisamente lo desarrollaron específica y concretamente esta parte del circuito interior para que no fuera a obstaculizar, ¿no? el gran monumento que es el altar a la patria, ¿no? Este es el de Chapultepec. Y bueno, justo si lo puedes ver desde arriba, desde la terraza del castillo, se ve maravilloso, pero también desde cualquier punto que pueda tener visión, que vayas por Paseo de la Reforma, lo ves y pues también es hermosísimo, ¿no? Además, la explanada siento que le da como mucho aire a ese entorno, ¿no? O sea, Sí, claro. llegas y puedes verlo como un espacio un poco amplio. Se ve Sí, muy sobrio y amplio, ¿no? Es una sensación diferente. sí, sí, sí. Y bueno, aquí, ¿qué más puede platicar uno de este espacio cuando se pasa lista de los cadetes que murieron y se Ok, oye la salva y el famoso murió por la patria, ¿no? sí. Es realmente emotivo. Bueno, llega el momento en que sientes esa energía de por qué está ahí, por qué en ese lugar se celebra algo, ¿no? Claro. Y es curioso porque prácticamente en ningún otro tipo de festividad patriótica se utiliza murió por la patria. Bueno, tenemos los cadetes de la Escuela Naval de Veracruz en la invasión también norteamericana de 1914, que también cuando se pasa lista se dice murió por la patria, y a los cadetes del Colegio Militar que también se les dice en el pase de lista murió por la patria, ¿no? Eso es profundamente emotivo, profundamente poético, ¿no? El que se diga así, y que bueno, uno de nuestros mejores poetas de todos los tiempos, Amado Nervo, tiene una poesía donde se la dedica precisamente a los hombres, niños que murieron por la patria en este momento. O sea, es un efecto muy especial. Por ahí hemos escuchado, esto forma parte también de, pues de la forma en que muchas veces es interpretada la historia, ¿no? Referente a si realmente existieron o si no existieron, ¿no? Si quiénes fueron y quién no fueron, y que si se Sí. aventó Juan Escutia con la bandera y que si no lo hizo, O si fue un o accidente. si fue un accidente, o que si, entonces Ajá. aquí sí es bueno decir las cosas como tienen que ser dichas, ¿no?
Sí hay elementos, vaya, hemos revisado los documentos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde en efecto se narra la gesta de ellos, ¿no? O sea, y no solamente fueron ellos, fueron otros que también combatieron y que algunos sí salieron vivos, o sea, no murieron, ¿no? Y que después formaron parte de la historia de nuestro país, no sé. ¿Y por qué el foco a ellos? El foco a ellos, ahí es donde quizá pudiéramos perder, ¿no? Pudiéramos Ujú. perder. Pero sí es conocido, vuelvo a insistir, en el momento, en el momento, inclusive hay cartas que en los años después de la guerra contra los norteamericanos, se enviaron al Ayuntamiento de la Ciudad de México que se construyeran monumentos en los que se recordara a todos los mártires, a todos los que fueron sacrificados, ¿no? En esta época por la intervención norteamericana, ¿no? Para que no se nos olvidara, ¿no? Y Ujú. hay algunos lugares, ¿no? Específicamente en el convento de Churubusco, que hay un monumento, hay algunos otros monumentos en Molino del Rey, y bueno, en el propio complejo de Los Pinos hay algunos monumentos donde dice, en este lugar murió fulano de tal, ¿no? Ujú, sí. Donde se van citando a las personas que murieron, ¿no? En aquel tiempo de la guerra, la plataforma para subir al castillo no estaba en el lado norte, sino estaba en el lado sur. O sea, como viendo para San Ángel, para que tengamos una idea, no Ujú. viendo para Azcapotzalco, ¿no? Y ahí también murieron los del heroico batallón de San Blas, con su comandante Felipe Santiago Jicoténcatl, ¿no? Entonces hay cartas en donde la misma gente, poniendo los nombres de muchos de ellos, le escriben al ayuntamiento para poner estos monumentos. Si después fueron específicamente tomados a estos 6, es la parte representativa, ¿no? Pero como tal, si es decir existen o existieron, pues tenemos que decir que sí. Y tenemos que decir, vuelvo a insistir en esto, que los primeros que pidieron que se levantaran monumentos para que no se nos olvidara esto, fue también el pueblo. Ahí están las cartas, ahí están las cartas en el archivo histórico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces lo que viene construido después ya es como intentar descalificar, ¿no? Una gesta que tuvo esa condición y esas características, ¿no? Sí, niños, 14, 15, 16 años, 18, Sí. que tuvieran, que murieron en defensa de su patria. O Ujú. sea, esto es lo que se tiene que subrayar, que sí fue cierto, que sí es, y que si se jaló y que si iba la bandera, eso podría pasar a un segundo plano, ¿no? Porque el hecho histórico sí podemos decir que está escrito por los que lo vivieron y así fue como lo vivieron, ¿no? El lugar histórico que tienen lo merecen. Exacto. El Ujú. lugar histórico que tienen lo merecen y no cuestionar absurdamente, ¿no? El si existieron, no existieron, o si Ujú. se cayó, que se resbaló, que si no, esas ya son leyendas absurdas, podríamos decir, y que sí lastiman, ¿no? Sí lesionan el hecho como tal, el hecho histórico en sí, Ujú. y creo que más bien lo que quieren hacer es descalificar la propia naturaleza del mexicano, ¿no? Si le interesa o no le interesa su patria, o qué patria es la que le interesa, ¿no? Ujú. Ahí está este monumento que, bueno, hecho con toda la mano y que qué bueno que se siga celebrando cada año esta ceremonia ahí. Y estaba viendo que también es un mausoleo. Sí, es un mausoleo, Ok, es un mausoleo perfecto. dedicado a nuestros niños héroes. Ahora, pasamos a otro tipo de monumento, que sigue es el famoso monumento al caminero. Es un monumento al caminero. ¿Por qué lo ponemos? Pues porque de alguna manera es de lo que queda perdido, ¿no? Este se lo hace precisamente, se hace en 1956 cuando el presidente es don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Y el caminero, ¿quién es? Bueno, pues es el obrero mexicano, es el trabajador mexicano que participa en la construcción de las carreteras, de los puentes, de las vías férreas, el que hace que este país se comunique, ¿no? Como que emanado después de los procesos de la revolución, la necesidad de tener contacto con todo nuestro país, ¿no? Y entonces el que lo hace es el caminero, ¿no? ¿Y dónde ubicamos a esta pieza?
esta pieza precisamente está en la entrada de lo que hoy día conocemos como la carretera o la supercarretera o la autopista a Cuernavaca. A Cuernavaca. A la izquierda, o sea, viendo para Ajá. el sur, a la izquierda es la autopista, a la derecha es la carretera libre. Y ahí se construyó, este año 1953, el escultor es Ramiro Gaviño, ¿no? Y es un monumento grande. Yo en forma personal siempre lo tuve presente este monumento porque mi papá fue caminero. O sea, mi papá fue de los que anduvo en la construcción ferrocarrilera, en la Wow. construcción de carreteras y cosas de este tipo, ¿no? Ujú. Entonces sí Y así eran se les conocía, camineros, sí, camineros, sí, porque camineros. es un concepto que actualmente no se ocupa mucho, ¿verdad? No, no, no. Vamos, no, Ajá. ya ni siquiera existe como tal el Sí, no. reconocimiento, ¿no? Ujú. Es el 17 de octubre, el Día del Caminero. Todavía cuando Ok. se podía festejar, se festejaba, ¿no? Y qué era, ¿no? Esos señores que iban abriendo, quitando la selva o quitando breñales y lo que quieras para hacer los trazos de los ferrocarriles, los trazos de las carreteras, ¿no? Y que funcionaban en avance de campamentos y los campamentos y los campamentos hasta que terminaban las obras, y eran de años, ¿no? La gente salía años a tratar de hacer estas carreteras, ¿no? Cómo fue uniéndose México a través de los diferentes sistemas de comunicación terrestres, ¿no? Y como experiencia personal, ¿tú Ujú. llegaste a vivir lapsos en donde tu papá se iba mucho tiempo Sí, para trabajar? sí, sí, sí. O sea, meses, Sí, 6 meses se iba. 6 meses. Sí. Ok. Cuando yo nací, por alguna condición del trabajo y la necesidad, él se fue a vivir a Mexicali. Wow. Mexicali, por aquello de el manejo de la construcción había pasado ya la construcción del Sonora Baja California, pero estaban haciendo todavía mucho movimiento, y que él ya había estado en Mexicali, mi papá trabajando, pero estuvo también en la construcción del Chihuahua al Pacífico, nada más que todavía no nacía yo. Estuvo también en algunos otros lugares, en diferentes espacios de estos, trabajando, ¿no? Para esta unión, ¿no? A través de la comunicación de nuestro país. Sí, sí, sí. Wow. Ese es el caminero. Y véanlo de veras, si tienen la oportunidad de ir y apreciarlo, porque vuelvo a decir, están en esos lugares, ¿no? Y pues poco volvemos a apreciar. Y representan para muchos parte de esta historia de nuestro país. Esto me parece que es de lo más importante. Y podemos ver que son 3 figuras. Sí, Son 3 hombres que ujú, portan sus herramientas de trabajo, sí, ¿no? sí. Desde ven por ahí tenemos, Ujú. se va a ver en la fotografía, uno que está taladrando, uno que está con un teodolito y otro que está directamente armando, viendo los planos Los de planos conducción de... de cómo se tiene que llevar, ¿no? Ujú, Ok, ujú. perfecto. Y es una carretera, se ve la carretera que está alrededor. Está muy bonito el monumento. Ujú. Perfecto. Ahora pasamos a otro que me parece que es a otros monumentos, esculturas que tenemos en la ciudad. No Este pasamos a monumentos, son esculturas. es un conjunto, ¿no? Es un conjunto que también el paisaje urbano fue absorbiendo, ¿no? Ujú. Y nos referimos naturalmente a la Ruta de la Amistad. Esta que fue proyectada, ¿no? Son 19 esculturas en 17 kilómetros, fue proyectada por el arquitecto Matías Geritz y por don Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Que con donaciones de algunos de los países se fueron colocando. Abarca fundamentalmente la parte suroeste del periférico hasta prácticamente el canal de Cuemanco. Están todas estas esculturas, ¿no? Y hay algunos otros espacios. Pueden ver de las que más se conocen, por ejemplo, en aquel lugar llamado la Villa Olímpica, la O que está afuera, arriba de una escalinata, ¿no? Y, Ujú. esta es una de esas esculturas, o la que está enfrente del Estadio Olímpico Universitario, que es fuera como fueran unos triángulos que sus puntas se unen a la mitad del camino y hacia arriba, ¿no? Con los famosos aros olímpicos, o la que está precisamente fuera del Estadio Azteca también, ¿no? Que es parte también de esta serie
de esta serie de esculturas, ¿no? Que como quiera que sea, son algo de lo más representativo de la ciudad en aquella época, que podías pasar y las podías ver, y hoy día tienes que poco a poco verlas, ubicarlas de lado, y si las pasas por el periférico, pues pasas muy rápido y no te quedas a observarlas, ¿no? Algo que me gusta mucho, literal, de este conjunto de 19 esculturas, es que tienen un enfoque en la geometría. O sea, son Sí, figuras geométricas, es en un arte estilo moderno. arte moderno, es más Ujú, minimalista. ujú. Es esta parte como de figuras geométricas grandes, que van como marcando un estilo entre todas ellas, ¿no? Ujú. Y bueno, Ujú. a este espacio se le conocía como periférico, pero en aquel momento se le llamó la Ruta de la Amistad, ¿no? Ok. Porque fueron donadas y como quiera que sea eran vistas, ¿no? Y sí quiero comentar que en esta época, cuando se dijo, ya está la Ruta de la amistad uno Ujú. salía, ¿no? Y hacía el recorrido en automóvil, ¿no? Si tenías automóvil, podías hacer el recorrido y las podías apreciar, ¿no? Por eso hoy día que pues están ya prácticamente rodeadas pues de otro tipo de edificaciones, pues llegan como tal a perderse, ¿no? Sí, las absorbió la ciudad. Las absorbió la ciudad, sí, Sí. exactamente, salvo esta que sí sigue siendo clara, la de Villa Olímpica, la de Ciudad Universitaria, Ujú. pues la del Estadio Azteca, y alguna otra que pueda todavía estar, todavía no tan apresada, ¿no? Por las Ujú. demás edificaciones. ¿Y tenemos todavía las 19? Sí, sí, están todas, ¿no? Ok. Y de hecho, tenía una serie de señalamientos esta Ruta de la Amistad, eran unas esferas de Ujú. cemento que estaban pegadas a, a lo que serían los camellones del periférico, en donde te señalaban dónde estaban, ¿no? Y desgraciadamente, otras que simplemente señalaban y otras que decían, esta es la Ruta de la Amistad, ¿no? Y desgraciadamente cuando hicieron una serie de puentes por allá por el sur, por Xochimilco, de que pasaron, pues no sé, puentes de todo tipo, ¿no? Fueron quitando los señalamientos de la Ruta de la Amistad, ¿no? A mí me tocó ver con profunda pena y sí me enojé, Ujú. como, no por él, ¿no? No era una persona que le mandaron destruir la esfera donde decía Ruta de la Amistad, ¿no? O sea, ni Ok. siquiera la quitaron y la colocaron en otro lado, ¿no? Sino le estaba pegando a la esfera, estaba destruyendo el señalamiento, ¿no? Mm. Que a lo mejor me dice, pues no tenía tanto valor artístico, bueno, igual no, pero tampoco era como para destruirla, ¿no? ¿Estorbaba o algo por el estilo? Pues para el paso de los nuevos caminos, sí. Sí, ok. Pero no quería decir que no la pudieran quitar porque tampoco hubiera sido complejo quitarla y volverla a colocar. Ok. Ujú. Wow. Esta es la famosa Ruta de la Amistad que yo insisto, se tiene que de alguna manera volver a retomar el conocer esta época, ¿no? Que sí es para el paisaje urbano una gran aportación del momento. ¿Continuamos? Sí, claro que sí. Bueno, ahora nos vamos a uno de los que son inclusive un poquito más dolorosos, ¿no? Ujú. Es el 19 de septiembre del año de 1985, ¿no? El sismo ese a las 7 de la mañana con 19 minutos, ¿no? Que, bueno, pues cae en muchos de los edificios de la Ciudad de México se caen, ¿no? Una gran tragedia, Ujú. muchos miles de muertos, ¿no? Y cómo precisamente tenía que la ciudad reaccionar después de este proceso tan doloroso en la construcción de algo que recordara a estas víctimas, ¿no? Y lo tenemos precisamente en un espacio, en una plaza que todo lo que estaba en ese espacio ¿Se se cayó. derrumbó? El famoso Cine Regis y algunos otros edificios por ahí. Entonces la Ciudad de México, a través sus espacios de gobierno, le encarga precisamente al arquitecto Martín Gutiérrez el que hiciera una placita y se hiciera algo que recordara, ¿no?, a los fallecidos en este evento natural, ¿no?
Entonces Javier Campuzano Reyes Retana en 1997 hace esa bella escultura en donde están una serie de manos sosteniendo un pilar, ¿no? Y representa precisamente a los muertos de esta época y a la construcción que viene después. Son 3 manos, ¿verdad? Sí, son 3 manos. Sosteniendo un pilar. Un pilarcito, sí. Y que todavía hoy la gente se para y la ve, ¿no? Este me parece que es bastante más observable que los otros, que muchos de los otros. Y yo creo que sí hay muchísimas personas que no tenían el conocimiento de este monumento que se hizo en conmemoración a lo que pasó en el 85. En el 85. Y bueno, para otra podríamos platicar también del mausoleo a las niñas del Repsamen. De hecho, tuvimos aquí a Nacho Manteca. Sí, es lo que te iba a decir. Por aquel del 2017, por el sismo del 2017. Es el mausoleo y una estatua, ¿no? Doliente, ¿verdad? Por los niños y los maestros que fallecieron ese día en esa escuela, ¿no? Se encuentra en la Alameda del Sur. En la Alameda del Sur, sí, ahí se está. llama Nunca Más. Nunca Más se llama la escultura, sí. Por si pueden pasar a visitarla. Sí. Literal carga mucha energía por una situación que pues volvimos a tener que vivir los mexicanos, este golpe del terremoto, y que es algo que nos acompaña año con año, la incertidumbre de vivir otro terremoto tan fuerte. Sí. No, y de hecho, si algo se puede decir es que la respuesta que hubo por parte de la gente, ¿no? En el 85 como en el 17, ¿no? En donde nadie tuvo que dar una orden para que la gente saliera y fuera a ayudar. Claro. Estamos viviendo lo reciente del huracán en Acapulco. Y es lo mismo, o sea, nadie te dice ayuda, ¿no? Tú sabes que tienes que ayudar y lo haces claro, como tienes que ayudar, ¿no? Y sí es donde ves la profunda solidaridad del pueblo mexicano, ¿no? La empatía humana que tenemos. Ajá. Y esta lucha de siempre levantarnos. Sí, ahí está parte de esto, ¿no? De que viene el desastre natural, pero sabes que te tienes que levantar y sabes que cuentas con la ayuda para poderlo hacer, ¿no? Y aunque después quedan cicatrices, esas cicatrices lo que hacen es hermanarnos más o generar más identidad en nuestro acervo, ¿no? En lo que podemos hacer referencia. Ese es, pues ahí está este monumento a los que fallecieron por este evento especial del sismo del año de 1985. Y para cerrar este espacio, en cuanto a monumentos, luego platicamos algunos que hay por ahí, pues la famosa estela de luz, ¿no? La estela de luz que la hace César Pérez Becerril entre el 2009 y el 2012, ¿no? Que iba a ser precisamente para festejar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, y que no la pudieron terminar. Es todo un tema. Aparte, la conocemos como la suavicrema. La suavicrema, o alguien más aventajado y medio... Ajá. Es de una posición así más sarcástica, ¿no? Le dicen la estela de pus, ¿no? Porque dejaron ver toda la corrupción que hubo, ¿no? Claro. Por el costo y que era un valor y se le dio otro y a la terminación. A diferencia de todos los demás, es una estela, bueno, es un monumento que más bien generó sentimientos encontrados, un poco de enojo social, ¿no? Sí. Y el enojo social por todo lo que conllevó, ¿no? O sea, lo que decíamos, cuesta tanto y al rato, no, fíjate que no, cuesta ahora tantito más y luego otro tantote más y luego otro tantototote más, ¿no? Entonces, pues por eso decía la gente, oye, no se vale, ¿no? Y en lo que de alguna manera podemos ver, y ahí está, o sea, no se va y ahí está, es que al pie de este monumento hay un sinfín de recordatorios de los feminicidios en nuestro país, ¿no? Si hay veladoras, si ahí están las fotografías de muchas mujeres que han sido asesinadas o que
han desaparecido y sigue siendo un recordatorio, o sea, sí es el del centenario y del bicentenario, ¿no? Pero el recuerdo permanente, ¿no? Si, como bien apuntabas, ¿no? En los otros espacios fueron, de alguna manera, se les fueron asignando como que lugares para, en este específicamente la misma gente le dio esta función, ¿no? De Claro. recordar a las víctimas de los feminicidios, ¿no? A las asesinadas y a las desaparecidas, ¿no? Ujú. Y ahí está, ¿no? A la entrada prácticamente también de De Chapultepec, ¿no? Chapultepec, sí. Sí, el recuerdo más especial de es que luego se suben y luego ya no se pueden bajar, ¿no? Han tenido que ir a bajar algunos que quieren subir escalando la estela de luz, ¿no? Ajá. Y dices tú, no, no se vale. Bueno, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo, ha pasado de todo. Igualmente, ¿cuánto reflejo artístico puede tener esta pieza? Es una pieza muy minimalista, muy simple. En esa parte también he visto muchas críticas, ¿no? Sí. Es una pieza que vale la pena. No, Mm, por supuesto que vale la pena, ok. ¿no? Por supuesto que vale la pena. Sí, sí, ¿en qué sentido? Bueno, pues es el recordatorio de algo. Ujú. Y que, bueno, no tiene una forma como tradicionalmente habíamos visto en los monumentos anteriores para el recuerdo de algo, ni en el de la Revolución, ni en la columna de la Independencia, ¿no? Ujú. O sea, era otro México, son otras condiciones, otras circunstancias, pero que pues se le da la vuelta. Ujú. Lo que se hace en cuarzo, lo que tiene su detalle, es muy modernista, es un poco una tendencia mundial como se lleva, pero abajo está el recuerdo y es lo más duro, ¿no? Claro. El papel que la propia sociedad le da a ese espacio, ¿no? Además, se me hace súper interesante que cada uno de estos espacios que hemos abordado tiene Ujú. una energía diferente. Sí, Va construyendo una energía en su entorno muy diferente, muy particular, peculiar. sí, claro, claro. Pues están estos monumentos, ¿no? Y ya para cerrar, pues platicar que, bueno, en algunas de nuestras ciudades, también los hay, ¿no? Y hay unos que son maravillosos, muy bonitos, muy interesantes, ¿no? Eh, no sé, el ver, por ejemplo, el Arco de la Independencia que está en Monterrey, ahí en Calzada Madero, esquina con Pino Suárez, es Ujú. bellísimo, ¿no? Y este Arco de la Independencia fue hecho precisamente en el año de 1910, que me parece que es importante decirlo, ¿no? Ahora hay otros monumentos en nuestro país, pues, en el año de 1934, el que conocemos de la Bombilla, donde está la mano de Obregón, también es un monumento interesante, ya con otro manejo, pero sigue siendo un ejemplo de paisaje urbano. A ninguno le habían puesto una idea de un espejo de agua antes de la parte de entrada, que es lo Ujú. que hace interesante. Y se levanta en el lugar donde estaba el restaurante donde fue asesinado precisamente el presidente Álvaro Obregón, ¿no? Ok. Es en La Bombilla, él lo asesinan en 1928 y le construyen este monumento en 1934, ¿no? Ahora, otro arco muy interesante son los arcos estos que están en la entrada de Guadalajara, ¿no? Estos son del año de 1938 y el arquitecto es Aurelio Aceves, ¿no? ¿Y qué tiene que ver 1938 con estos arcos? Lo que hablábamos hace un rato de la construcción de los caminos en nuestro país, ¿no? Ujú. Es el lugar donde llegaba la carretera que unía a Guadalajara con el centro, o sea, con el Bajío, y con la Ciudad de México, la carretera, el pavimento que lo unía, ¿no? Entonces hacen estos arcos en Guadalajara y Ujú. tiene esa significación, ¿no? Y es un arco del momento, ¿no? Ahora, otra de los monumentos en la Ciudad de México también se platica, pero ya que casi nadie ve y todo el mundo sabe que ahí está, pero nadie la ve, es la famosa fuente de petróleos, ¿no? Que también Sí. es hecha en 1952, en la presidencia de Miguel Alemán, en donde esta fuente, bueno, narra de esta parte lo que simboliza la epopeya de los trabajadores, ¿no? En el momento en que se expropia el petróleo y tienen que trabajar ya para nuestra nación, ¿no? La importancia que tiene para la nación el petróleo, ¿no? Y ya para cerrar, dos más. Uno, que está en Puebla, que es la fuente de la China poblana. Ese es más o menos del año de 1971. Jesús
Corro Ferrer es el arquitecto, ¿no? La China poblana, este símbolo tan especial del lugar que nos hace vibrar por muchas cosas, ¿no? Lo que decíamos en la contra de que siempre le llevan, como lo dijiste en los niños, y ahora te dicen, bueno, es de la China poblana. Bueno, pues ni era china ni era poblana, ¿no? Entonces dicen, no, pues no lo veas así, es un símbolo nacional por la vestimenta, por el atuendo y por lo que representa para un espacio, en este caso Puebla, el que tengas un referente cultural de muchas cosas, ¿no? Y cerraría con un monumento que también tendríamos que ver para el resto del país, ¿no? Por la aportación que le da a la sociedad mexicana. Es el del migrante libanés, ¿no? El que está en Chihuahua, sí, es migrante libanés. Es un libanés con los atuendos libaneses, ¿no? Que en el año de 1979 Ramis Barquet lo pone y el ayuntamiento de la ciudad lo coloca ahí, ¿no? ¿Por qué? Por la aportación que le dan a la sociedad, pero así podemos hablar de los que estuvieron en Monterrey, de los que estuvieron en Chihuahua, los que estuvieron aquí en la Ciudad de México, los que estuvieron en Puebla, en muchos otros lugares. Pues este migrante en aquel tiempo eran turcos, era el imperio turco otomano, ¿no? Cuando llegan aquí a México eran ciudadanos turcos, ¿no? Pero que ya después, cuando viene la desintegración del imperio turco, bueno, pues ellos hacen su patria y es precisamente el Líbano, ¿no? Y sabemos que tenemos muchos amigos, ¿no? Y se integraron mucho ellos a la sociedad. De hecho, entiendo que uno de los hombres más ricos de México tiene ese origen, ¿no? Sí. El origen libanés, ¿no? Pues ahí están esta vuelta por algunos de los monumentos. Quedamos nada más pendientes con presentar específicamente los que están en Paseo de la Reforma, porque ahí sí tenemos que platicar muchas cosas. Va a ser un programa especial. Un programa especial para lo que está en Paseo de la Reforma y la mezcla que se tiene. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar, Frida? Pues qué bonito recorrido por esta parte que forma nuestro paisaje urbano. Sí. Que luego no nos detenemos a observarlo, a realmente darnos ese momento para poder apreciar los detalles históricos que se reflejan en los monumentos que nos rodean. Sí. Entonces, estoy completamente segura que muchas personas que escucharon este programa, que van a escuchar este programa, no conocían quizás algunos. Y espero que genere como esa inquietud por ir a verlos, ¿no? Sí. Esa es la intención, sí, esa es la intención, ¿no? Claro. Y bueno, así como hablamos de otras estatuas, no sé, hay unas un poquito más pequeñas que también podríamos platicar de ellas. O también de otro concepto, ¿no? El de las plazas. Claro. La Ciudad de México tiene muchas plazas muy interesantes, sí. ¿No? Muchas plazas muy interesantes. Y haremos un programa sobre las plazas, ¿no? Esta herencia... de alguna manera de influencia con la arquitectura europea, que es mucho lo de las plazas, pero para nosotros han representado mil cosas, ¿no? La Plaza del Baratillo, nada más para citar una. ¿Cuál es esa del Baratillo? Pues es una que está por ahí, por un lugar donde ahora se ponen a tocar los mariachis. Ah, Garibaldi, sí, pues era del Baratillo la plaza. Ah, así se llamaba antes. Sí. Ok. Pero el baratillo era porque se vendían cosas o usadas o muy baratas, ¿no? Entonces vamos a platicar de esas, la plazuela del Volador, algunas otras plazas que están en la Ciudad de México que tienen algo que ver con este sabor citadino, ¿no? Y que también reflejan la identidad y la historia de nuestro pueblo. Perfecto, Andy. Pues qué emoción. Ya quiero que sigamos con los demás programas porque se vienen muchos temas muy buenos. Sí, así es. Pues muchas fue un placer, gracias, Andy. Igualmente, Frida. Y nos vemos en la próxima.